ahora sí les llamo lista y continuamos. Jimmy Alonso. Listo. Andrés Bonilla. Andrés Bonilla no está. Ok. Vamos entonces con Ángela Choque. Ok. Presente. María Camila Cortés. Por aquí por el chat que de pronto esté. Listo, María Camila. Yo coloco acá para poder ver el chat. Tatiana García. Ok. Kevin Gaviria. Listo. Gerson Gómez. Ok. Oscar Guerrero. Oscar Guerrero no está. Oscar Guerrero. Laura Gutiérrez. Laura Margarita, ya te vi por acá. Carol Pereira. Listo, Carol. Nancy Kemba. Ok. Jenny Quintero. Listo, Nicolás Rengifo. Ok, Miguel Roa. Ok. Listo. Entonces hay 3 personas allí pendientes. Bueno. Entonces ahora sí les comparto la pantalla. Me cuentan porfa si la están viendo. Listo. Voy a abrir otra de estas. Entonces, comencemos por acá. Bueno, Tatiana García y Kevin. Creo que por ahí arreglaron sus textos del afiche, ¿no? Ya se ven mejor. Cuando menos este texto
se ve mucho mejor. Y sí, pe- y- pero ¿por qué quitaron lo de podrás participar a partir del 1 de octubre? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con ese grandísimo pequeño detalle? ¿Sí ven cómo son ustedes? Que arreglan una cosa y dañan otra. ¡Qué cosa tan brava! ¿Cómo es este? El brochure de ese, ¿cuál es? Ah, ok. Esta es la parte de adentro, ¿cierto? Bueno, yo lo que vi cuando lo descargué fue esto, ¿no? Porque ese texto pasa aquí por encima de esa torre y tiene allí problemas de lecturabilidad. Y este texto, por ejemplo, también tiene problemas de calavereado. Si ven esos huecos tan inmensos que tiene entre palabras, y es básicamente porque un texto así de corto generalmente nunca se justifica. Se deja a la izquierda, a la derecha o al centro como este que utilizaron acá, pero no justificado, porque si no miren los huecos que quedan, excepto que uno lo justifique y luego vaya cambiando el ancho de columna hasta que esos espacios se ajusten. Por aquí no quedó respiro. Miren todo ese espacio que hay a la izquierda de este texto de advertencia y al final termina aquí prácticamente detrás de la Torre Eiffel, teniendo todo el espacio que tienen a la izquierda y de hecho hacia arriba, ¿no? Hay bastantes problemitas con ese brochure. Por acá mejora, mejora el brochure, pero miren ese calavereado impresionante acá. Y aquí está pasando lo mismo. Porque todo el mundo ala y en una nueva línea mesa, cuando eso perfectamente podría haber quedado en una sola línea? Ahí, eso es falta de cuidado, de revisión. Estos textos de redes sociales están gigantes. Si uno mira el grafado, es decir, aquí por la mitad, que es por donde se va a doblar el brochure, miren dónde queda este mesa. Miren, queda prácticamente allá en la mitad. O sea que no hay balance con respecto al manejo de espacios por izquierda y derecha. Tampoco manejo adecuado del tamaño, porque son inmensos esos textos y los iconos de redes sociales. A ver, ¿cuáles son sus apellidos? García y Gaviria. A ver.
el 5 y el 6. Brochure. En el afiche les fue muy bien, pero en el brochure sí tienen allí serias complicaciones. Y a pesar de todo, de que les fue bien en el afiche, hoy lo dañaron, borrándole ese texto. Listo. Miremos entonces ahora si era este el que estaba allí de primeras. Alejandro Alonso y Oscar Guerrero. Bueno, entonces miremoslo más tarde a ver si llega. Listo. Entonces miremos con Ángela y Jenny. ¿Si está tu compañera allí, Ángela? Este era el anterior de ustedes. Y el afiche. ¿No lo publicaron? Ah, ok. Mejoró. Mejoró. Aunque debería haber un poquito más de manejo con esos cambios de tamaño en esos elementos, pero sí mejoró. Un momento, ¿cómo es la fecha? 18 al 21. Al 21. Al 21 de septiembre. A ustedes habían dejado truncadas las caras la vez pasada, ¿no? Y siguieron dejando esto allí en negro. Ese texto no se ve para nada bien en negro. Mucho mejor ese texto. Bastante bien. Digamos que hay un adecuado manejo de volumen informativo. Lo único que está dañando el brochure es ese texto allí gigante negro, que no se ve para nada bien por el manejo de color. Listo.
Apellidos: Ángel, Choque y Quintero. Tres y 12. Hay buen manejo compositivo en general, mejor manejo de tipografías, hay coherencia informativa, volumen informativo, manejo de retícula, de espacios, de respiros, jerarquías. Bien. Listo. Vamos ahora con Camila Cortés y Gerson. Buenas noches. Este es uno, este es el otro. Al afiche no había nada que cambiarle, ahí estaba. Ahora le dejaron aquí las letras finalmente con el cliché. Listo por acá, con fecha, logo. La parte posterior. Hay que revisar la ortografía, ¿no? Por algo tienen que dañar las piezas. ¿Dónde es la tilde? Casi que no. Si les había dicho en la primera clase, en la primera clase que por tilde bajo un punto, ¿no? Miren, y aquí encontré más. O sea que ya van 2 puntos. Que ya va sobre 3 la pieza. ¿Se imaginan? La parte posterior me parece que es buena. Portada y contraportada me parece que van bien. Hay un pequeño detalle ahí que no funciona y es el hecho de que la URL quede al centro de esta caja y luego por la parte derecha miren el respiro que queda y miren lo que pasa a la izquierda, queda muy desbalanceado. ¿Listo? Por eso es que de todas maneras este texto debería estar justificado de todas maneras y no alineado al centro. Y al estar justificado, pues perfectamente uno puede coger y alinear la URL a la izquierda y quedan, yo diría que idénticos los espacios por izquierda y por derecha de la URL. Entonces ahí es donde veo que habrían un par de fallas con la alineación de ese texto, y principalmente se nota es porque este al final, ese texto en negro, queda bastante desubicado, queda muy desequilibrado el manejo de espacios. De hecho, por acá bueno, esto pueden ser 3 párrafos separados, o en su defecto no dejar tanto espacio y dejar una buena cantidad de respiro con respecto a la URL.
Y aquí el otro problema, el otro error es que uno no puede partir tanto los textos. Aquí realmente este texto debería empezar desde ¿qué obtendrás? Por ejemplo. Ay, ahí es dos tildes. Ya van perdiendo, ya van en dos, tres tildes. Estos textos de acá también se sienten muy desorganizados, porque todo lo están alineando al centro. Y resulta que su diagramación por esta línea, ¿cierto?, está indicando que su alineación realmente debería ser izquierda, porque están jugando con esa línea. Miren los puntos, como los textos se van escalonando. Entonces no les queda para nada bien hacer alineación al centro. Ah, ya me acordé de este tema. ¿Listo? Ahí están dañando mucho los textos. Se sienten muy desorganizados. Precisamente por eso, porque una alineación central, acá, este texto puede estar perfectamente al centro, es corto y no hay ninguna línea, perdón, que indique que deba estar a la derecha o a la izquierda. Estos dos perfectamente pueden estar manejados así, pero este particularmente debería estar o justificado o alineado a la derecha, pero no centrado. Y estos alineados a la izquierda. Ahí sí estamos fallando mucho con los textos. Y fíjense que no es solamente ahí, sino en la parte de afuera. Lástima que todavía se nota que le dedican gran cantidad de tiempo al diseño y vamos y dañamos las piezas por diagramación. ¿Listo? Ojo, porque hay que ponerle mucho cuidado a los textos. Hasta una alineación, como se pueden dar cuenta, le resta poco o mucho a una pieza en términos de calidad. ¿Listo? Entonces pilas con eso. Recuerden que yo les publico allí un espacio en Teams para que sus piezas puedan, digamos que, reevaluarlas en los aspectos que haya que corregir para que queden de todas maneras en el repositorio. ¿Listo? Porque la idea es particularmente que estas piezas, por ejemplo, esta pieza de brochure, bueno, la ficha también, ¿no?, que es tan buena que para el repositorio y no que se pierdan por unos manejos de alineaciones. ¿Listo? Cortés y Gómez. El 4 y el 7.
Miremos entonces ahora con Carol y Nancy Kemba. ¿Están por allí? Ok. Creo que cambia bastante, pero radicalmente su brochure. Está muy interesante acá esta chica bailando encima de ese pastel. De todas maneras, ustedes no. Ah, sí, aquí está. Bogotá versus Medellín. Todavía no le damos al chiste con ese septiembre 20, 2 pm. Todavía hace falta mayor propuesta. Pero cuando menos mejora. Miren lo que hicieron acá, porque aquí sí jugaron más con diseño, con ese septiembre 20, y allá en el afiche ahí como más o menos, como casi perdidos otra vez, esos dos textos. Aquí jugaron a algo mucho más interesante. Lástima que no estuviera el septiembre completo y no en mayúsculas, sino en altas y bajas. Creo que es la única falla que encuentro allí en la portada. No es adecuado manejar esas abreviaturas y menos para una fecha. Simplemente en altas y bajas y quizás seguramente un poquito menos de tamaño. O quién sabe si con el mismo tamaño, que me parece que de pronto es mucho, pero habría que revisarlo. De pronto sí alcanza a ser con ese tamaño. Eso es lo único que hizo falta allí, el resto es bastante bueno. La contraportada tiene su fallita allí, y es porque este texto termina aquí prácticamente pegado a ella, sin respiro. Podrían haber manejado esa torta un poquito más a la derecha para darle mayor respiro al texto y de todas maneras subir un poco ese texto porque está muy abajo, visto casi encima de ella. Miren que está ahí prácticamente sin ningún respiro. Entonces podría haber estado el texto un poquito más arriba, ¿cierto? Y además de ello la chica pues allí con ese pastel un poco más hacia la derecha. Aquí esta parte va bien, me parece que hay mucho interlineado, en ese disfruta un momento dulce, mucho interlineado. Aquí me parece que las comillas se pegan mucho al grafado, a donde se va a doblar. Pero ese sería como el otro detalle. Lo de las cerezas funciona mucho mejor, pero muchísimo mejor. Lástima que esta cereza no hubiera pasado por encima del cuadro, en lugar de estar por detrás. Aquí la anomalía. Bueno, ahora sí hay anomalías por todos lados, además del surrealismo. Parece que es bastante bien. Yo lo único que tendría que decir es eso, que aquí este texto debería estar un poquito más arriba, esto un poquito más a la derecha,
para que exista allí mejor manejo de espacios, lo que les decía de este interlineado, estas comillas que quedan muy pegadas aquí al borde, lo del tema de la fecha aquí arriba en la portada, lo de la cereza que se ve un poco extraña, que se vea cortada ahí por el rectángulo. Además sería mucho más interesante que pase por encima. Y ahí está la anomalía también con... Bueno, están todas las que ya habíamos dicho, para no reiterarlas. Es muy buena pieza. Y el afiche, pues lo único es que hace falta darle concordancia con cómo están manejando la fecha allá en el brochure. ¿Listo? Deberían arreglar las piezas para ver si quedan en el repositorio, porque son buenas. Yo diría que con las correcciones deberían ser excelentes piezas. Pereira y Kemba son el 10 y 11. Y es que se escogen también pegaditas en la lista y todo. Y 11. Parece que termina siendo muy interesante y más potente incluso el brochure que el afiche, porque al afiche le está faltando ese manejo interesantísimo de fecha y hora para ser realmente bueno. Y la URL un poco más a la derecha, un poco más abajo, no hay como tan flotante. ¿Listo? Un poco más a la derecha sin pegarla al borde del formato y un poco más abajo. De resto bastante bien. Bueno, revisen el interlineado de este texto, porque me parece que aquí en este texto hay un interlineado mucho mejor manejado, y aquí yo siento que ya como que hay una cierta incomodidad. Tal vez le hizo falta medio punto, un punto de interlineado. Yo me atrevería a decir que por ahí medio punto. Bueno, vamos con Laura y Nicolás. Si están por ahí. Creo que cambió bastante. Tiene mucho mejor manejo. Yo lo que diría acá, que es un detallito ahí pequeño, pero es importante de todas maneras, es que el cabezote, ¿se acuerdan que les hacía falta la novela Feria Internacional? Con el cambio de color y todo eso. Fíjense que ahora queda aquí sobre esta línea. ¿Listo? Entonces realmente no se ve bien. Es como si no hubiese tenido el espacio, el logo, ¿cierto?, suficiente, y tuviéramos que cambiarle de tamaño, reducirlo, para que eso no se monte sobre esa franja, que en este caso debería estarse respetando. No queda ese respiro y se ve muy raro. Entonces una de dos, o ese logo disminuye un poquito de tamaño para que de todas maneras debajo de Novena Feria quede respiro, fondo verde, y no aquí encima de esta línea, ¿cierto? O en su defecto se toma de esa línea hacia abajo y se le reduce el tamaño a todo ello, ¿cierto?,
pero lo importante es que exista respiro debajo de ese logo, que en este caso no está pasando. Por lo demás, me parece que todo va bien. Se estructura muy bien la parte de atrás por bloques. Miren, medios aliados y los logos, bloque, espacio, patrocina, Grupo Sura, bloque, espacio. ¿Listo? Aún cuando este espacio después del primer bloque es diferente de los otros dos bloques. Es lo único que estoy viendo allá. ¿Listo? Que hubo un problemita ahí con ese manejo de espacios. Pero sí están estructurando ya por bloques notorios. Aquí es donde se nota alguna dificultad. Aquí en la parte interior hace falta manejo de jerarquías. No puede pasar que la hora y fecha, ¿cierto?, queden igual al lugar donde se desarrolla la conferencia. No puede pasar eso. Esto tienen que ser 3 jerarquías: el título, hora, fecha y el lugar, ¿cierto?, o salón o auditorio donde se va a dictar la conferencia. Esto tiene que tener 3 jerarquías distintas, porque si no empieza a notarse en primera instancia densidad o peso mayor del que debería tener uno por la cantidad de todo este texto, ¿cierto? Pero que realmente nosotros no podemos, ¿cierto?, recortar. No podemos decir que quitamos la fecha o que quitamos el auditorio. No, todo eso tiene que ir. Pero la cantidad de texto o la densidad, más bien, realmente es porque no se está teniendo en cuenta un adecuado manejo de jerarquías. Entonces, si ese es el tamaño para la hora y fecha, lo de auditorio tendría que estar, primero que todo, en altas y bajas. ¿Por qué? Porque es el elemento menos importante, porque lo colocaron de últimas. Entonces seguramente él debería estar en altas y bajas, y además de eso, con menor tamaño que el de hora y fecha. Ahora, suponiendo el caso, que no creería que fuera así, que lo dejaran en altas, de todas maneras debería tener más o menos, yo le calculo que el 50% del tamaño que tiene ahorita esos textos, el 50%. Y si se calcula que esto pueda estar en 20, un poquito más grande, digamos que así estuviera de tamaño real, más o menos, yo calculo que este texto está como en unos 16 puntos, este de auditorio. Debería bajar más o menos, si estuviera en 16, a 11 o 12 puntos, hablando de 16. ¿Sí? Porque ahí no hay manejo de jerarquías y se comienza a ver bastante denso todo ese manejo de texto, muy pesado. Estos otros dos textos también son otra complicación. Se ven textos muy grandes, ya se nota la densidad por varias razones. Primero, porque aquí después de este título, ¿cierto?, no hay espacio adecuado suficiente, y luego después de internacional tampoco, y luego aquí después de este óvalo tampoco, y aquí hacia la parte final diría que tampoco. Entonces eso es indicativo de que el texto debería estar más pequeño. Cuando no hay adecuado manejo de espacios, cuando se ve saturado el manejo de espacios, es porque los textos seguramente deberían estar más pequeños. Y de todas maneras, tengan presente que los textos corridos en cualquier aplicación impresa deberían estar de 11 a 12 puntos, y estos definitivamente no están ni siquiera a 12 puntos.
yo podría apostar a que esto está entre los 14 y 15 puntos, este texto corrido. Igual este. Son textos muy grandes, excesivamente grandes. Si bajan de tamaño, y de hecho el interlineado también es mucho, ahí no están siguiendo la norma editorial que ya habíamos indicado, en donde el interlineado debe estar de 1 a 2 puntos por arriba del tamaño tipográfico. Aquí hay más de eso, porque se ve que son líneas muy separadas y eso también aumenta la densidad, porque elimina respiros. Si esto tuviera menos interlineado y menos tamaño tipográfico, seguramente por arriba y por abajo les queda mayor cantidad de espacio, mayores respiros. ¿Listo? Ahí le están haciendo daño a la pieza por densidad o peso. Y tiene que ver directamente con tamaños y con interlineados. Y aquí con jerarquías, que al fin y al cabo también tendría que ver en esta tercera jerarquía con tamaño, ¿no? Bajémosle a esto. Gutiérrez y Rengifo. El 9 y el 13. Ok. También son muy buenas piezas como para hacer allí corrección principalmente del brochure. Creo que ya están todas, ¿no? Ah, sí, está. Bueno, a mí me parece que el afiche definitivamente mejoró considerablemente. Fíjense que es muy distinto, pero muy distinto a la cantidad de cuadritos que habíamos hecho antes. ¿Dónde está ese? Miren, la diferencia tan grande.
aún así pienso que no le buscaron una tipografía adecuada, ¿cierto? A ese 22 y sigue teniendo problemas. Pero es muy bien manejado acá el tema de esas líneas, rectángulos, ya mucho más depurado, con más respiro, sin tanta saturación, mejor manejo de los tonos, mejor manejo fotográfico, mejores elecciones tipográficas, diríamos que puede ser, y sin embargo creería que sigue haciendo falta. Bastante mejor. Bueno, lástima que esta línea no terminó de bajar acá, ¿no? Se ve raro. Y además es una línea toda torcida. Miren. Miren esa línea como quedó torcida. Miren. Es bastante notorio. ¿Y ahí qué les pasó? Qué bellezas. Ya se estaban pero cayendo de la silla. Y es que se nota pero súper chueca esa línea. ¿Ustedes qué dirían si se les desvía mucho la nota? ¿Ah? ¿Cómo la ven? Porque es que esa línea está grave, está afectando mucho la estética de la pieza. Bueno, a mí me queda la ligera impresión también de que esta URL habría quedado mucho mejor aquí encima de la foto en la parte inferior y no ahí cortada por ese elemento gris de fondo. Sí, o sea, la URL aquí en la parte inferior de la fotografía. Porque es que se ve cortada ahí con ese elemento gris, se ve un poco extraño. Uno debe procurar siempre evitar que los textos, como en este caso, tengan, por ejemplo, acá una parte de fondo de un color, luego aquí en la otra parte otro fondo de color, porque pasa una línea por la mitad y eso se denomina ruido visual. Eso interfiere y resulta ciertamente incómodo en la lectura. Y sobre todo cuando es un texto, en este digamos que no es tan notorio, ¿cierto? Aún así se alcanza a percibir un ruido visual, hay esa cierta incomodidad cuando uno hace la lectura, por ese corte que hay atrás, por esa línea que pasa. Pero es más grave todavía cuando lo hacen con 5, 6, 7 líneas de texto. Ahí sí que se ve definitivamente mal, porque uno va leyendo línea por línea y todo el tiempo está viendo ese corte atrás, esa línea, ese ruido visual. Pero la pieza es mucho mejor que la de antes. Es un cambio bastante grande. Y en esta pieza me parece muy buena la parte interior, no tan buena, ¿cierto? La parte anterior. Y no lo digo por la portada, aunque sí influye, lo digo fundamentalmente por la contraportada, porque no tiene nada que ver
pero es nada que ver con lo muy bueno que están proponiendo adentro, con lo muy bueno que propusieron en la portada. ¿Listo? Que podría haber sido definitivamente mejor la portada, pero no como esta. Es que uno mira el nivel de diseño de acá, de la contraportada, y lo que hay aquí adentro, y no se parecen ni en lo más mínimo. ¿Listo? Con respecto a calidad. Y si vamos a mirar de todos modos la portada, le falta. ¿Y le falta qué? Pues que ustedes están diciendo que este es un movimiento artístico y miren cómo lo manejan acá. Hay ciertas líneas, cierto manejo de líneas, de esos contornos con una valoración de línea, un grosor, que de hecho también aparecen en el afiche, ¿cierto? Y resulta que entonces acá ni una, pero es que ni una apareció. Ni tampoco esos rectangulitos por allí pequeñitos, tres rectangulitos que lo hubieran adicionado allí con esas líneas, perfecto. ¿Listo? Ajá, ¿cómo no? Y aquí en esta parte posterior sí, nada que hacer, porque parece un diseño, no sé, no se ha salido de dónde, porque no tiene ningún estilo gráfico similar a lo que pasa acá adentro o similar a lo que propusieron en el afiche. ¿Listo? Nada, se nota por allá, sí lo volvieron irregular, pero no pasó nada con su Digistil, no sucedió absolutamente nada allí. ¿Listo? Ah, una cosa interesante de este brochure es el manejo, o más bien la cantidad de información que hay, y muy bien manejada. Tiene un adecuado tamaño tipográfico de texto corrido, o sea que tiene un buen volumen informativo. Lástima que esté así como tan pixelado. Tiene buen manejo de respiros para la cantidad de información. Y miren, títulos grandes, protagonistas. Bastante interesante el manejo. Aquí incluso tienen otro bloque informativo con buenas jerarquías, aunque no se nota allí realmente la tipografía porque se ve muy ya pixelado, pero aún así se alcanza a ver que hay adecuado manejo de jerarquías, se alcanza a notar. Lo único que yo veo extraño, bastante extraño, es que en este párrafo, ¿cierto? En este párrafo queda una línea diagonal y uno no entiende por qué o para qué o de dónde salió. Ni idea. Porque no hay ningún elemento gráfico por ahí que determine que esa debe ser la forma. Se ve rarísimo. Y lo otro es que hace falta revisar y detallar los textos. Miren, aquí yo veo una coma volando que no le pertenece ni a la palabra anterior ni a la después. Y un detalle más complejo que ese, y es que les está quedando el texto bastante calavereado. ¿Por qué? Porque no utilizaron separación silábica. Y un texto sin separación silábica pues generalmente va a quedar así, con unos calavereados, una cantidad de huecos y bastante grandes, sobre todo en este párrafo y en este. Y con eso se daña muchísimo una pieza, por no adicionar la separación silábica. Por lo demás me parece que es una pieza bastante buena en términos de diseño y diagramación, con jerarquías, con retícula.
Tiene allí el movimiento artístico, la estrategia de diseño. Pero ni parecida a esta parte posterior. Bueno, Alonso y Guerrero. El 1 y el 8. ¿Quién es? Sí. Listo, ahí ya se fueron las fallas. A propósito, Andrés Bonilla está. ¿No está? Te dejo, yo fui de chévere y las borré todas. Oscar Guerrero, te dejo una, ¿listo? Y sí, Andrés Bonilla no está. Miguel Ángel Roa, tampoco. Bueno, entonces, ahora sí la nota. Ustedes no tenían nota del afiche, ¿cierto? Sí, ya me acordé. Afiche listo y este. Bueno, entonces les entrego sus notas. Tatiana García, Tatiana García y Kevin Gaviria. 3-8. El Ángela Choque y su equipo de trabajo que está con Jenny Quintero. 4-5. María Camila Cortés y Gerson Gómez. 4-5. Carol Pereira y Nancy Kemba. 4-7. Laura Gutiérrez y Nicolás Rengifo. 4-5. Jimmy Alonso y Oscar Guerrero. Afiche 4-7. Brochure 4-3. ¿Listo? ¿Todos escucharon allí las notas?
Ok. Bueno, muy bien, entonces vamos a mirar. Ah, no, está en otro lado. Listo, ya lo encontré. Vamos a trabajar ahora en, en el diseño de una fuente tipográfica. ¿Listo? Pero particularmente vamos a trabajar en una fuente si son estos. Esperen un segundo. Ah, sí. Sí. Vamos a trabajar en una fuente artística. ¿Listo? Es decir, que no vamos a tomar una fuente tipo Times New Roman o Arial, ¿sí? En fin, tipografías palo seco o góticas o romanas. No vamos a tomar ese tipo de tipografías, sino más bien artísticas. ¿Listo? De tal manera que ustedes van a hacer toda la muestra tipográfica de caja baja, ¿cierto? Luego hacen toda la muestra tipográfica de caja alta, ¿cierto? Y a esa de alta le adicionan de una vez números y caracteres especiales. Ah, no, caracteres especiales no hicimos la vez pasada. No, únicamente números. Entonces, una primera entrega es caja baja, la segunda entrega es caja alta y números, ¿cierto? Del 0 al 9. Les voy a mostrar aquí unos referentes, ¿cierto? Para que los tengan allí en cuenta. Fíjense que esto es realmente muy artístico. No se trata, como les decía, de tomar una fuente tradicional, ¿cierto? Sino una fuente que se va a convertir en algo artístico. Ustedes pueden tomar como referencia un animal, un objeto, una cosa, ¿cierto? Para comenzar a trabajar en esa temática. ¿Listo? Entonces, por decir algo, esta, ¿cierto? Seguramente podríamos decir que tiene diseño centrado, por ejemplo, en texturas indígenas, ¿cierto? En composiciones indígenas, por ejemplo, y a partir de eso se trabajó toda la tipografía. ¿Listo? Otra percepción cuando uno lee el título, ¿cierto? Ah, es que de pronto es como de lucecitas de Navidad y todas esas decoraciones y cositas de esa época. ¿Listo? Puede ser. Una percepción u otra, pero de todas maneras es tomando como referencia elementos o cosas o animales, ¿cierto? O un animal, no necesariamente varios, para diseñar una tipografía completamente nueva, ¿listo? Y artística. En este caso, digamos que ahí está la muestra de caja alta, ¿listo? No está la de caja baja ni los números. Ustedes sí harían todo ese manejo.
le colocamos a la tipografía un nombre en referencia a la temática. ¿Listo? Ustedes revisan cuál sería ese nombre, en fin, pero le asignamos uno. Aquí hay otro, por ejemplo. Entonces este es a partir de animales. Por eso les decía animales o un animal específicamente. Pero lo cierto es que se vuelve algo muy artístico, ¿no? Obviamente en este caso es una tipografía muy de línea infantil, ¿cierto? Pero no necesariamente tiene que ser de esa línea, ¿cierto? Miren que esta no es línea infantil, simplemente tiene una temática distinta. Entonces ahí hay otro referente. Por aquí tenemos otro, digamos que también de línea infantil, pero son entonces allí más como monstruos, ¿no? Como ese tipo de podríamos decir en algún momento, como bacterias, como monstruos, en fin. Y se conforman allí las letras. En que aquí hay otros, ¿cierto? Pero pues cada vez que mostramos un poquito más allá, el referente no es tan bueno, ¿no? Como el primero. Porque por ejemplo aquí hay momentos en los que las letras tienden a, voy a dejarlo un poquito más grande, a no necesariamente verse tan bien. ¿Listo? Tan bien construidas, no todas, por ahí una que otra de pronto resulte un poquito forzada. ¿Listo? ¿Qué es lo que no debe pasar? Estas son buenas de todas maneras, son bien interesantes, pero no deja de pronto de haber algún carácter, ¿cierto? Que no sea tan bueno, como por ejemplo acá, la N, como que es bien difícil poder decir que ahí realmente exista una N. ¿Listo? Entonces se forza mucho. Como uno sí podría decir, uy, no, pero es que esa C está genial, es que la D está muy buena. ¿Listo? La F, la M, ¿cierto? La L son letras muy buenas. ¿Listo? Muy bien logradas. Y podemos seguir hablando allí de otras, ¿cierto? La gran mayoría muy buenas, ¿cierto? Quizás también es un poquito compleja la Y, en fin, pero lo que quiero que revisen es en sus diseños, en sus propuestas, que todas las letras deben ser muy buenas, todos los caracteres, no que haya una o dos o tres o cuatro o cinco que como que no funcionen y no se reconozcan. ¿Listo? Miren, por ejemplo, aquí es una N mejor lograda. ¿Listo? Una Y mejor lograda. Por eso es que les muestro un referente así genial primero, otro muy bueno en donde todo se reconoce perfectamente, y muestro otros referentes sí, pero que de pronto, lástima que este no esté completo. Son buenos, se logra el nivel de reconocimiento totalmente, pero pues esa sí no está completa. Y por ahí de pronto empieza a haber una que otra como acá, que tiene algún problemita de reconocimiento. ¿Listo? Aquí hay otras que son un poco más complejas de construir, ¿cierto? Y precisamente por eso en algunos momentos hay letras que empiezan a ser complejas, que como que se forza a que funcione, pero realmente no se logra. ¿Listo? Pero quería mostrarles eso, como diferentes posibilidades, esta ya más con objetos, elementos allí, digamos, tridimensionales, pero hay diferentes posibilidades. Obviamente sus propuestas con personajes, en fin. Lo que pasa es que esta con personajes no me gusta. Yo la muestro como un referente, pero
pero realmente no es, la muestro es porque no espero que sea este tipo de tipografía, porque es que es muy sencilla de hacer. Uno plantea la A y le hacen algo que se llama un power clip, ¿cierto? O un contenedor, y entonces ya el personaje quedó adentro, pero pues eso es sencillito. Luego a la B le cojo un pedacito de la cabeza de un personaje, ¿cierto? A la G le hago decoración a las letras, pero las letras en sí ya están construidas por sí mismas. ¿Listo? Ya están construidas, lo que hago es adaptarle pequeñas partes y ya, eso es todo. Y eso es lo que no queremos que suceda. Esto no es lo que debe pasar con sus propuestas tipográficas. ¿Listo? Tomar las letras y luego colocarle cositas encima que hagan referencia a una determinada temática que ustedes seleccionaron. Esa no es la idea. Clarísimo para tener en cuenta esa observación. Ahora voy a mostrarles algunos diseños. Yo les voy diciendo cuáles tener en cuenta y cuáles no, que son bastante interesantes. Les voy a mostrar por ahí unos 3 o 4 muy buenos, muy bien logrados, ¿cierto? Para que los tengan en cuenta. Revisen porfa que no pueden tomar temática o elementos o por ejemplo tomar esta y decir no, es que la vamos a hacer un poco diferente. No, propongan sus temáticas o elementos diferentes a las propuestas que estamos viendo o a los diseños. Esta por ejemplo, ¿cierto? Se llama Fun Sport. Ese fue el nombre que le dieron, ¿listo? A propósito, este trabajo es de a 2 personas. Ustedes miran con quién van a trabajar, revisan allí si es con la misma persona o de pronto cambian, no sé, pero es en parejas. Se llama Fun Sports. Fun Sport. Y miren lo que hicieron. ¿Listo? Ah, bueno, aquí no está completa. ¿Cómo es la cosa? Ah, sí. Voy a mostrarla desde arriba, más grandecita. Miren la B, la C, la D. Obviamente este es diseño final. Al principio habían algunas incoherencias, algunas dificultades, algunos problemas, ¿cierto? Pero ahí con el proceso de retroalimentación se revisaron muchas cosas y se corrigieron. ¿Listo? Letras o caracteres que desde el inicio, ¿cierto? Fueron muy buenos. Algunos están idénticos o casi idénticos y hay otros que cambiaron bastante, en fin. Pero lo cierto es que miren el resultado. ¿Listo? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W. ¿Listo? Con un nivel de reconocimiento bastante alto. Ah, bueno, X, Y, Z, ¿no? Muy interesante, miren aquí. Le colocarle el nombre con los caracteres, ¿cierto? Que sería lo ideal. Con los caracteres que diseñan. Y si miramos caja alta, con ese Fun Sports, miren que en remo, como un kayak, otra canoa ahí, en fin. Y logran construir a partir de todos esos elementos sus caracteres. ¿Listo? B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ¿Listo? Aduciendo a todos esos elementos que seguramente hacen parte de distintos deportes, ¿no? Pero es una tipografía muy buena. Ah, y miren los números, casi me los salto. Miren, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por ahí el 6 y el 9 quedaron regularcitos.
pero pues ya era la entrega final, ya no había más tiempo para hacer correcciones, ¿cierto? Y a propósito de ese 6 y 9, tengan en cuenta lo siguiente, generalmente el 6, ¿cierto? Es el mismo 9 o viceversa, para que lo tengan en cuenta. Con respecto a los caracteres, ¿cierto? Generalmente la P y la Q, ¿cierto? La P y la Q pueden ser iguales, simplemente se reflejan. ¿Listo? Pasa también con otros caracteres, pero ya lo vamos a ver. La V y la W, ¿cierto? Pueden ser la misma y se reitera o se repite. ¿Listo? Si vamos a los caracteres de caja baja, miren que acá yo siempre les digo, miren, la V y la D pueden ser la misma, simplemente se reflejan. Si uno quiere, si uno no quiere, pues le hace alguna pequeña o pequeñas diferenciaciones para no dejarlas idénticas. ¿Listo? Eso se puede manejar así. Cuando revisan la P y la Q, miren, a pesar de que ellos podrían haber simplemente reflejado y ya, le hicieron diferenciación de todas maneras a esos dos caracteres. Sin embargo, V y W, que al principio las hicieron diferentes, pero W no tenía nada que ver, no funcionaba, entonces pues terminaron manejándola igual que la V, tomándola de base. ¿Listo? En el caso de M, N y Ñ, ¿cierto? Hay momentos en los que uno opta, ¿cierto?, por dejarlas semejantes. En otros momentos, dependiendo de lo que se esté proponiendo, no resulta tan fácil. En otros momentos, sí se puede manejar el hacer caracteres diferentes y que aún así se entiendan, ¿cierto? En este caso, pues, particularmente la ñ era diferente de m y n, porque no querían dejar tres iguales, pero no les funcionaba definitivamente, entonces optaron por dejarla igual y pues obviamente como hay allí arriba un elemento diferenciador, la pestaña, pues digamos que se le da alguna mínima diferencia. ¿Listo? Pero está la opción de que B y D, P y Q, ¿cierto? Por ejemplo, sean las mismas pero reflejadas. Si no, de todas maneras les plantean alguna diferenciación por forma, por color, por ambas cosas o por elementos constitutivos, ¿cierto? Para hacer pues de la tipografía de todas maneras algo más interesante. ¿Preguntas, dudas, observaciones? ¿Cómo les pareció esa tipografía? Ok. ¿Algún otro comentario? Dime. No, los elementos ustedes los pueden tomar. Lo que no pueden hacer es, porque hay muchas tipografías ya artísticas, hay muchísimas publicadas en internet. Lo que no pueden hacer, ojo con eso, lo digo con todo el respeto, pero también con absoluta claridad, es ir y tomar una fotografía, perdón, una tipografía que ya exista, ¿cierto? Artística. Yo voy a dar ejemplos. Por ejemplo, hay unas de origami, hay unas que son de palitos de bambú. O sea, ya hay muchas hechas. Ah, no, eso seguramente el profe nunca la ha visto o no la conoce. ¿Listo? Porque si yo me llego a dar cuenta que es plagio, pues automáticamente la nota es cero. ¿Listo?
sin posibilidad de decir, no, profe, es que no sabíamos, es que si la puedo cambiar. No, la nota es cero, ¿cierto? Porque es plagio. Entonces, eh, no se arriesguen a hacer ese tipo de manejos, ¿listo? La tipografía debe ser completamente creada por ustedes. Hay tipografías allá, cualquier cantidad, que con origami, que con bambú, que con cositas de esto, con cositas de lo otro, ¿listo? Pero hagan su propia propuesta, que con animal este otro, hay muchas tipografías de este tipo, ¿listo? Pero, ¿listo? No se arriesguen porque eso se nota por muchas razones, ¿listo? De hecho ya el semestre pasado hubo una y pues esa fue la nota que se ganaron, a pesar de que se dijo que no fueran a intentar plagio, y lo particular fue que ninguno de los dos estuvo en la clase, vieron solamente el video y pues según indicaron, no, es que no habían visto todo el video donde se dijo eso. No, pero es que, a ver, es que uno no tiene que decirle a un estudiante de diseño que no haga plagio. Aun si no se hubiera dicho, pues esa es un proceder completamente antiético y poco profesional. Entonces, igual se ganaron su cero. ¿Listo? Bueno, para que lo tengan allí en cuenta. Voy a mostrarles otra por acá. Esta, por ejemplo, bueno, pues que no, esta no es muy buena. Esta sí me gustó muchísimo. Esta es otra muy buena. ¿Listo? Muy, muy buena. Tengan en cuenta que no se puede ni tomarla parcialmente de internet y hacerle ciertas modificaciones. Y por eso es que no les muestro esta, porque esa fue con modificaciones. Y también su nota fue allí por miti miti. ¿Listo? Menos de miti miti porque realmente fue allí un 2. Sí tenía muchas modificaciones, pero es que la propuesta debe ser totalmente de ustedes. Esta es muy buena. Se llama Caramelia. ¿Listo? Esta es la caja alta con los números. Vamos a mostrarla aquí. Entonces cogieron todos esos como galletitas y todo eso, ¿cómo se llama eso? Como golosinas dulces de la panadería y todo eso. Entonces le hicieron, con esos elementos fueron formando las letras, algunas con muchas dificultades, ¿listo? Varias de hecho, no solamente por forma sino por color. ¿Listo? Pero a la final creo que lograron un buen balance. El nivel de reconocimiento es bastante, bastante bueno, es excelente. Y lograron, tanto por forma como por color, balancear, no que unas letras se vean como completamente diferentes a otras, que a ellos particularmente les pasó con el manejo de color. ¿Listo? Ahí ya lograron balancear. El nombre es muy bueno, Caramelia. Fueron dos chicos allí. Muy buena. ¿Listo? Muy, muy interesante. Algunas incluso porque, por ejemplo, cuando tienen todas estas chispitas, a unas les colocaban demasiado, a otras muy poquito, unas con muchos elementos, otras con muy poquitos, o con el manejo de color, unas con mucho color, otras con muy poquito. Algunas con colores muy encendidos, muy saturados y otras muy opacos, hasta que al fin lograron darle balance a todo. Miren por ejemplo acá el 5 con esas mordidas y el 9 para que lo mordieron. No, profe, es que a esa hora ya teníamos hambre. ese comentario sí lo recuerdo mucho. Y pues que el 9 no lo necesitaba. Me la dañaron ahí la tipografía. El 5 vaya y venga. A ese sí les creo, pero el 9 para qué. Pero bueno, eso sí fue ahí como por el chiste
al final, aquí en la parte de abajo sí se argumentaba, sí podía ser, pero aquí no. ¿Listo? Bueno, esta es caja alta y números. Y esta es caja baja. Miren acá entonces la A, la B, la C, la D. Fíjense, por ejemplo, acá B y D, como son iguales, sin embargo, le cambian los manejos de color para que no sean idénticas. ¿Listo? A veces C y E parten del principio de que esta parte es igual y simplemente le terminan de dar la curva aquí abajo. Pero en este caso las trataron también diferentes. Miren la M y N, ¿cierto? Que son diferentes de todas maneras, pero luego si dejan N y Ñ iguales, entonces eso me parece muy válido, que traten de todos modos de hacerlas distintas. Luego la V y la W, ¿cierto? Que parten del mismo principio, pero obviamente le hacen alguna diferenciación allí en la mitad, ¿cierto? Porque la letra lo exige, la forma. La Z no me gustó nunca, realmente, y menos como si se estuviera ahí como derritiendo. Y no, pero es que las otras no se están derritiendo, ninguna se está derritiendo allí. No, pero es que eran cuadritos de chocolate, y no, pero no, esa letra no quedó bien. ¿Listo? No quedó bien, no es coherente en el estilo gráfico con respecto a las demás. ¿Listo? No es coherente. Y de pronto pues daña todo el trabajo, ¿no? Igual que el chiste de la mordida del 9, que tampoco me parece como muy conveniente. ¿Cómo les parece esta? Sí, claro, son de línea infantil, pero al fin y al cabo con esa temática, ¿no? De que son caramelos, todos los tipos de caramelos que pudieron meter ahí, ¿no? Bueno, esta cómo fue. Esta no me convence. Esas dos quería mostrarles del semestre pasado. ¿Listo? Ojo, bueno, aquí Kevin hace una pregunta interesante, muy pertinente. Eh, ¿Se puede análogo? ¿Se puede? ¿Qué se me hicieron? ¿Se puede análogo? No. Lo ideal es que no. ¿Por qué? Porque es que es un complique comenzar a dibujarlas y después cuando se dan cuenta tienen que pasar eso a lo digital, ¿cierto? Y resulta bastante dispendioso. Así comenzó, por ejemplo, un grupo el semestre pasado trabajando análogo y después terminaron renunciando porque en lo análogo le hicieron una cantidad de detalles y todo el tema y, y cuando fueron a pasar todo eso ya a digital se dieron cuenta que era una cantidad de trabajo y que de hecho no cuando fueron hicieron la preentrega no la entrega final, perdón, no, definitivamente por la cantidad de trabajo terminaron cambiándola y para la entrega final entonces me hicieron fue otra preentrega porque eso les había quedado allí súper complicado. Entonces yo sí prefiero que de una comiencen a trabajar en digital. Si alguien comienza haciéndolo a mano de forma análoga y después por ahí se cuelgan, ¿listo? La elección fue de ustedes, pero yo lo que sugiero es digital. Además, porque vemos de una vez, que esa fue otra de las complicaciones con ese grupo, vemos de una vez la aproximación de color. Digo aproximación
porque por ejemplo, en esta tipografía, ¿cierto? En principio, ellos habían planteado un manejo a partir solamente, como hay mucho elemento cromado y todo eso, en plateados. Y sí, pero es que los elementos aquí, las canoas y todo eso, en esos colores plateados, en grises y todo eso, pues no se ve bien. Entonces ahí ya encontramos una dificultad, un elemento que no funcionaba. Entonces les decía, no, es mejor que cada elemento vaya con su color o su manejo de colores correspondiente. ¿Listo? Para que eso también permita identificar de manera más fácil, por ejemplo, estas canoas, lo que yo les decía, en colores grises, pues como que sí, como que no. ¿Listo? Sin embargo, cuando ellas ya adquieren ese manejo de color y que además son dos tipos de canoas pues allí diferentes, es otro cuento. Bien, las mangueras y todas esas cosas que hay ahí, los remos, es distinto. Entonces, yo les sugiero digital. Con respecto al manejo de color, puede que, para que lo tengan en cuenta, ustedes decidan que esta tipografía no tenga esa posibilidad. Vamos a poner esta, porque ellos decidieron bajo esa percepción. Esta tipografía, así como está diseñada, no tendría posibilidad de cambio de color. ¿Listo? Porque los mismos caracteres, miren toda la cantidad de colores que tienen. Entonces uno no podría decir con esta, así, entonces la vamos a manejar en rojo, en azul, en verde, en negro. No, tendría que ser este un único uso. ¿Listo? De otra parte, podrían, igual que la otra que les mostré de los... ¿Dónde está? De las galletitas, de los caramelos, ¿no? Un único uso. Puede que en un momento dado se vayan por una tipografía, vamos a suponer esta, ¿listo? En donde es en un color negro, lo que quiere decir que sí se podría manejar en verde, naranja, en el color que la persona que la utiliza, ¿cierto?, quiera trabajarla. Aquí en esta sí se podría, porque todos los caracteres son negros específicamente, y si yo le digo verde, pues todo se pasa a verde. ¿Listo? En estas otras es imposible darle ese manejo. Otra elección allí para tener en cuenta. ¿Listo? ¿Qué otra cosa? Tomen un tamaño carta y las letras grandes, no así todas chiquitas, porque después eso lo exportan así pequeño y el JPG queda pues allá más perdido y uno va a hacer zoom y no, eso se pixela y no se puede revisar la tipografía. Entonces, no, tamaño carta para los caracteres de caja alta, ¿cierto? Otro tamaño carta para los caracteres de caja baja y con sus numeritos ahí de una vez, ¿listo? Y no haya caracteres todos pequeños que después es complicado. Entonces allí la pareja o cada pareja, equipo de trabajo, decide cuál es la temática que van a trabajar y luego comienzan a construir sus caracteres. Importante, ¿cierto? Nivel de reconocimiento, que cada carácter efectivamente se reconozca, pero no que lo reconozcan ustedes, sino ustedes saben que diseñamos para los demás. Entonces pónganse en el papel de los demás, ¿cierto? Y críticamente determinan si ese carácter, ¿cierto?, se puede o no reconocer. Entonces si no se puede, cambiémoslo, modifiquémoslo, en fin. Estos otros sí funcionan, pero de una manera muy crítica. ¿Listo? Revisen cuál sería la alternativa con la que van a trabajar, que sean cosas interesantes, diseños interesantes, no irse por lo más sencillo, ¿cierto? Porque por ahí seguramente tengan que invertir menos tiempo
pero pues no necesariamente va a funcionar. Por ejemplo, ese ejemplo que les di de simplemente coger los caracteres, ¿cierto? Y después empezar a adornarlos, por ahí no es, por ejemplo, para que lo tengan también muy en cuenta. Entonces, pues ya ustedes revisan, ¿listo? Hay muchos temas, muchas posibilidades. Lo importante es construir una tipografía bien interesante. ¿Listo? Preguntas, dudas, aclaraciones. Son 2 entregas, 2 notas. ¿Listo? Tendríamos que entregar en primera instancia caja baja. ¿Listo? Primero que todo, caja baja. No es que queremos hacer las mayúsculas primero, no. Caja baja primero. Bien, porque es que generalmente las minúsculas o la caja baja implican un mayor esfuerzo. Las mayúsculas son un poco más sencillas. Entonces, desde la caja baja ya podemos determinar si realmente la tipografía va bien o no. ¿Listo? Entonces, primero entregamos caja baja, de la A a la Z. Si alguien de pronto eventualmente quiere trabajar los números ahí, pero pues ya bajo su propia cuenta y riesgo, ¿no? Yo prefiero que después de revisar caja baja, se revise caja alta y números, porque de pronto por ahí terminan perdiendo tiempo. Dependiendo de la cantidad de modificaciones o que haya que cambiar toda la tipografía si es el caso porque no funciona, en fin. Entonces primero caja baja sería preentrega para la próxima semana, ¿listo? Y en 15 días entregamos el diseño o diseños finales de caja baja y preentrega de caja alta y números. ¿Listo? En 20 días pues estaríamos entregando ya toda la tipografía finalizada. ¿Listo? Eso es con respecto a esta siguiente actividad. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? ¿Ninguna? Ok. Por favor exporten de buena calidad y otra cosa fundamental, miren si exportan CMYK o RGB, porque si no también la parte de color por ahí termina siendo la que no es. ¿Listo? Bueno chicos, este trabajo o esta actividad es muy voluminosa, es de bastante tiempo, entonces sugiero la trabajen con suficiente tiempo de anticipación, demanda bastante tiempo, bastante esfuerzo. Tengan en cuenta que se debe lograr el nivel de reconocimiento de todas las letras, de todos los caracteres. Y otra cosa particular importante que se me iba a pasar, porfa, construyan allí, ya les digo acá, construyan por favor una retícula. ¿Listo? Por ejemplo, yo voy a suponer, porque si no pierden mucho tiempo, yo voy a suponer que aquí está el tamaño que yo quiero, ¿cierto? Y que desde ese tamaño es que voy a construir, por ejemplo, digamos que esta es la A, ¿listo? Y que desde ahí viene la D, ¿cierto? Entonces, ojo, las líneas de construcción de los caracteres, de tal manera que no empecemos a hacer esto. Yo construí la A y entonces la D me quedó un poquito más grande y eso que le falta el bastón, entonces todas quedan así con tamaños diferentes y empieza uno a percibir allí desorganización,
a percibir que no es el mismo estilo gráfico, porque definitivamente los elementos que forman parte de determinado carácter son más grandes aquí, más pequeños en otro lado, en fin. Entonces sugiero trabajen de forma organizada, constituyendo unos tamaños determinados, ¿cierto? Y eso va a hacer que por una parte trabajen más fácil y por otra no terminen perdiendo tiempo con correcciones pues que no tendrían que haber al respecto de manejo de tamaños y todo eso. Obviamente pues las líneas no las dejan, después ustedes las borran y quedan los caracteres ahí bien organizados, en fin. Esa era la otra recomendación. Entonces, como les digo, eso toma bastante tiempo y comiencen a trabajar pues con suficiente antelación y todo eso, ¿listo? Habría que mirar texturas referente a, y además tener en cuenta que no puede ser que simplemente cojamos una tipografía y la llenamos los caracteres con texturas. Por eso es que yo digo que texturas no creo que la idea sea irse por ahí, más bien con animal o cosa, ¿listo? O animales, cosas, ¿cierto? Entonces lo que yo les decía, por ejemplo, esta de deportes fue con elementos característicos deportivos. La de los caramelos pues con toda esa variedad de dulces y caramelos. Hay muchas tipografías que trabajan, por ejemplo, con un animal y a partir de ese animal trabajan todas. Por ejemplo, yo tengo una tipografía, pero es que esa me la hicieron en otra universidad, pero análoga. Y era con un gato. Y entonces cada carácter era un gato, pero construido a partir de diferentes ángulos del gato, de que en una era con la cabeza, otras partes con la cabeza y parte del cuerpo, en fin. Una cosa bien interesante también, esa tipografía. Busquen, hay 10.000 temas, el asunto es con qué les gustaría trabajar a ustedes y que sea una tipografía, primero, no absolutamente sencilla, ¿cierto? En donde realmente se evidencie que hay trabajo, que hay exigencia, porque no todos los caracteres son fáciles, hay unos caracteres que son muy sencillos y otros que resultan más complejos. ¿Listo? Entonces hay que revisar todos esos aspectos. ¿Listo? Bueno chicos, como es bastante trabajo, entonces por hoy yo creo que los dejo ir a adelantar trabajo o en fin. ¿Listo? Y nos vemos entonces dentro de 8 días. Dime. Sí, por eso les digo, pueden trabajarlo en tamaño carta. Este es un tamaño bastante grande para diseñar una tipografía o bastante adecuado. ¿Listo? Pero todas las letras en el tamaño carta, no que cojan las letras y terminen en un tamaño media carta. ¿Listo? Porque es que cuando exporten, igual que también hay que revisar que sea de buena calidad, entonces les quedan letras allí todas pequeñitas, un JPG que uno lo medio aumenta y ya todo se pixela y pues no es la idea. Tamaño carta estaría perfecto y que toda la tipografía allí, de caja alta o de caja baja, según corresponda, esté distribuida en ese espacio. ¿Listo? Ese es un buen tamaño. Recuerden que hay que asignarle un nombre, ¿no? A la tipografía. No es que la próxima semana, no, es que todavía no hemos pensado en el nombre. ¿Listo? No, de una vez. Por aquí dice Kevin que cómo se llama este tema o técnica.
Esto no es realmente ninguna técnica, ¿listo? De composición. Realmente a lo que hace referencia, ¿cierto? Es a la construcción de tipografía partiendo de la parte creativa en primera instancia, porque es buscar una tipografía artística, ¿cierto? Comenzando pues de ceros, porque no es tomar las letras y colocarles cosas encima, como ya habíamos dicho. Y por otra parte, evidenciar un manejo de estilo gráfico compositivo, así como el que vimos en las dos tipografías que les mostré de referencia, en donde se logra nivel de reconocimiento, en donde se logra un estilo gráfico definido, ¿listo? Y eso, algunos pueden decir en un momento dado que es fácil, pero cuando estén en el ejercicio se van a dar cuenta de que no es tan sencillo, ¿listo? Entonces, nada, eso era todo lo que les quería socializar el día de hoy, ¿listo? ¿Preguntas adicionales? ¿Inquietudes? ¿Ninguna? Listo, chicas y chicos, entonces que les rinda y nos vemos dentro de 8 días. Listo, con gusto. Listo, chao Jenny, chao Laura. Vale, igualmente, chao Carol. Bueno, chao Tatiana. Kevin también allí.